vamos a empezar predicando con el ejemplo. Hablamos mucho de ejercicio, de actividad física, entonces, por favor, si me hacen el honor de levantarse, vamos a hacer algo de una pausa activa que nosotros conocemos en rehabilitación, porque ya pasando 3 horas, ya todos estamos cansaditos, entonces quiero que me pongan mucha atención, ¿ok? Vamos a empezar con una pausa activa, en realidad son 3 minutitos lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con movilizaciones de cabeza, arriba y abajo, que se refieren a flexión y extensión. Aquí no hay tantas repeticiones, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo de ladito, como si dijéramos que no con la cabeza y llegando casi al final del arco de movimiento, ¿sale? Que sientan cómo se estira de un lado y del otro el cuello, ¿ok? Ahora como si pegáramos la oreja hacia el hombro, de esta forma, hacia un lado y hacia otro, vigilando que mis hombros no se eleven, ¿ok? Bien. Ahora hombros hacia atrás, haciendo círculos grandes. Aquí necesito que los círculos sean grandes, como si dibujáramos con el hombro un círculo enorme. Bien, ahora hacia enfrente. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a estirar de esta forma, un poquito. Como consejo nada más, el estiramiento siempre debe durar 15 segundos, ¿ok? No menos, no más. Y cambiamos hacia el otro lado. Perfecto, ahora brazos enfrente, vamos a girar los puños. No cronometramos, pero más o menos son como 3 minutos lo que vamos a hacer. Ahora del otro lado, giramos. Perfecto, separamos las piernas a la altura de los hombros, manos en la cintura y vamos cadera hacia enfrente y hacia atrás, ¿ok? Con esto hacemos movilizaciones de columna, principalmente lumbar. Hacia enfrente y hacia atrás lo más que podamos, ¿bien? Ahora brazos aquí, giramos hacia atrás como si quisiéramos voltear a ver al compañero de atrás. Y hasta el fondo, hasta atrás. Que sientan cómo se estiran esos rotadores. Bien, ahora de ladito y hacemos lateralizaciones de columna, ¿ok? Vigilando no flexionar el tronco. Muy bien, me da gusto ver a todos de pie. Ahora, las manos en las rodillitas y vamos a hacer flexiones de rodilla. Vamos hacia enfrente y hasta atrás, ¿sale? Flexiono y estiro, flexiono y estiro. Muy bien, ahora juntamos las 2 rodillas y vamos a hacer círculos hacia un lado. Círculos de esta forma. Muy bien, hacia el otro lado, giramos. Perfecto, y ahora nada más para finalizar, puntas, hacia arriba y hacia abajo para promover lo que decía el doctor, esa circulación venosa. Puntas, puntas, puntas. Perfecto, y ahora sí, pueden tomar asiento. Pero ya despertemos un poquito más. Yo les voy a hablar acerca de la prescripción del ejercicio aeróbico en el adulto mayor. Y quise elegir este tema porque es muy importante, tanto la parte aeróbica como la parte de fortalecimiento, ¿ok? Pero en el adulto mayor es más imprescindible poder prescribir el ejercicio aeróbico. Ojalá podamos hablar después de fuerza, pero ¿me puede pasar la siguiente, por favor? Lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente. La siguiente, por favor. Y vamos a hablar sobre capacidades motoras. ¿A qué se refiere esto? Porque el ejercicio aeróbico es una de las capacidades motoras. Vamos a hablar de resistencia aeróbica, que es como se conoce el ejercicio aeróbico. La clasificación de esta resistencia aeróbica, cuáles son los componentes esenciales del ejercicio, y este es el punto clave de esta plática con lo que quiero que se queden. La prescripción del ejercicio, cómo es que se hace, no en un paciente promedio, sino en el adulto mayor, porque tiene sus especificaciones. Las recomendaciones generales que nosotros hemos hecho en el Instituto de Geriatría, a partir de una revisión importante de mucha bibliografía, y lo que quiero que se lleven a casa. Siguiente, por favor. Antes de comenzar con capacidades motoras, me gustaría preguntar y sobre todo aclarar la diferencia entre actividad física, ejercicio terapéutico y deporte. Muchos aquí yo creo que tenemos una variedad o un perfil heterogéneo. Me gustaría primero saber quiénes son estudiantes de medicina. Yo creo que supongo los de blanco. Levanten la mano los estudiantes de medicina. Perfecto.
¿Los estudiantes de cultura física? Perfecto. ¿Enfermería existe aquí? Ah, muy bien. ¿Terapeutas físicos u ocupacionales? Ah, excelente. ¿Algún otro perfil que no haya mencionado? ¿Quién? Nutriólogos. Perfecto. ¿Psicólogos? Ah, excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro perfil que tengamos? Trabajo social, excelente. Me gusta mucho saber que existe toda esta variedad de perfiles, porque justamente en el instituto, hablando de nuestra unidad de atención integral, tenemos todos estos perfiles, ¿no? Desde médicos, especialistas como geriatría, rehabilitación, terapeutas físicos, nos falta por ahí uno ocupacional, pero nutriólogos, psicólogos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué o cómo definimos una actividad física? Si alguien me pudiera ayudar levantando la mano. ¿Qué es actividad física? Exacto. Es cualquier tipo de actividad que nos demande gasto de energía, cualquiera. Y entonces, ¿cuál es un ejemplo? Caminar. Caminar sin una intensificación, caminar sin una prescripción es una actividad física. Lavar los trastes, barrer, caminar, hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que me implique gasto energético, hasta pararme de la silla y estar aquí en este podium ahorita es gasto de energía. El simplemente mover es gasto de energía. Lo que hicimos ahorita es una actividad física. Ahora, ¿cuál es la diferencia con ejercicio terapéutico? ¿Qué diferencia uno de la otra? Ajá. Exacto. No sé si escucharon todos, pero es una actividad que está planificada y que está estructurada y que tiene los componentes que vamos a ver ahorita. Si no tiene los componentes que tenemos, no se llama ejercicio terapéutico. Y algo muy importante, tiene un objetivo, ¿ok? Siempre que hagamos ejercicio debe ser con un objetivo. Si voy a poner ejercicio aeróbico, el objetivo es aumentar la capacidad aeróbica. Si voy a poner ejercicio de fortalecimiento, mi objetivo va a ser o mantener la fuerza o producir hipertrofia, ¿no? Si pongo ejercicios de equilibrio y balance, ese va a ser mi objetivo. Ajá. Y ahora pasamos al deporte. ¿Qué es el deporte o cuál es la diferencia con ejercicio terapéutico? Que la actividad física en un deporte debe estar en una institución, debe ser reglamentado y se puede hacer como tanto por recreativo o por competición. Esa es la gran diferencia. No esperaba menos de ustedes porque están acá. Entonces, el deporte es eso, está estructurado, está programado y tiene un objetivo que probablemente sea la competencia y está reglamentado. Esa es la palabra clave, ¿ok? Entonces ahora definimos ya cuáles son las tres palabras que a veces confundimos o tenemos en mente que son lo mismo. Hablaba el doctor sobre por qué quitaban el deporte. El deporte en realidad no es salud. Perdón que rompan sus corazones, pero no es salud. El deporte implica mucho riesgo para el deportista, implica muchas lesiones, implica mucha limitación para volver a hacer su actividad, ¿no? Pero el ejercicio terapéutico sí, es un ejercicio que ya decíamos está bien programado, tiene un objetivo y vamos a llevarlo para que nunca exista la lesión, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Y ahora sí vamos a empezar. Ahora, hablamos de ejercicio aeróbico como parte de las capacidades motoras, la anterior, por favor. ¿Y cuáles son las capacidades motoras? Las capacidades motoras son capacidades innatas de cualquier ser humano que todos tenemos al nacer. Y son 4 las capacidades motoras, lástima por la definición, pero se definen en ordinales y capacidades coordinativas. Las ordinales son 4 principalmente, y quiero que se queden con eso en mente. Son la fuerza, que es la base de todo, la flexibilidad, la capacidad aeróbica y la resistencia, ¿ok? Y del otro lado tenemos en el otro cuadrito azul las capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas, erróneamente llamadas solo equilibrio y balance, se refieren a 7 capacidades coordinativas, que son el ritmo, el acoplamiento, sí, el balance, el equilibrio y otras 4, ¿no? Entonces, dentro de la capacidad aeróbica, quiero que quede en la cabecita que está dentro de este parámetro, de estas capacidades motoras, una de las 4 que debe tener cualquier paciente. Entonces,
no solamente nos debemos enfocar al ejercicio aeróbico, sino también al ejercicio de fuerza, de flexibilidad y de velocidad en un adulto mayor y en cualquier paciente. Siguiente, por favor. Y entonces son definidas por un conjunto de potencialidades motrices innatas cuando nacemos que determinan y permiten el movimiento con aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Es decir, si yo voy a hacer un movimiento de levantarme de la silla, por ejemplo, ahí tengo que ver tanto la calidad del gesto motor como cuando voy a prescribir en cuanto a repeticiones, tiempo, etcétera, ¿no? Y estas capacidades motoras representan el fundamento para la adquisición de cualquier movimiento. Como decíamos, son las 4 cosas básicas para que un paciente se pueda mover. Siguiente. Y son aquellas básicas para el aspecto cuantitativo de cualquier gesto motor. Decíamos, la base es la fuerza, pero necesito de las otras 3 para poder hacerlo de mejor calidad. Y van a estar determinadas evidentemente por procesos energéticos, metabólicos y estructurales, básicamente del músculo. Para nosotros, así como para el cardiólogo, el órgano principal es el corazón, para nosotros es el músculo. Y seguramente para ustedes también. Nos dedicamos a ejercicio. Siguiente. Y entonces aquí en este esquema decíamos las 4 bases, las 4 capacidades motoras condicionales son la resistencia aeróbica, que es el objetivo de esta plática, flexibilidad, coordinación, equilibrio, que son capacidades coordinativas, y fuerza, ¿ok? Pues quédense con ese esquema. Hoy hablaremos solo de la resistencia aeróbica y cómo se prescribe. Siguiente. Y entonces, ¿cómo definimos la resistencia aeróbica? La resistencia aeróbica, según Weineck en el 92, es la capacidad física y psíquica que un paciente, o en este caso Weineck se define porque él habla de ejercicio en el deportista, que posee un deportista para resistir la fatiga. ¿Qué tanto yo puedo soportar una actividad? ¿Ok? Es la capacidad de resistir ante la fatiga en trabajos de duración prolongada, pero vamos a ver, esta definición fue en el 91, pero vamos a ver que hay ejercicio aeróbico que no necesita ser prolongado, que a veces es interválico, pero es esta capacidad de resistir ante la fatiga. Y es la capacidad, según Grosser en 1989, física y psíquica de soportar la fatiga frente a esfuerzos prolongados y la capacidad de recuperación rápida después de un esfuerzo. Entonces, hoy vamos a aprender cómo se prescribe este ejercicio. ¿Para qué? Para que clínicamente el paciente adulto mayor sea capaz de caminar una manzana, subir y bajar escalones sin que se fatigue, ¿ok? Eso es capacidad aeróbica o resistencia aeróbica. Siguiente, por favor. Y entonces se define como la capacidad de realizar continuamente una actividad o un trabajo el mayor tiempo posible sin que exista fatiga. ¿Y en qué se mide? ¿Cómo voy a medir esta resistencia aeróbica? En consumo de oxígeno. ¿Y alguien puede definirme qué es el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno es la capacidad de intercambiar oxígeno por dióxido de carbono a nivel celular del alvéolo, ¿ok? Es decir, cuando yo hago una actividad de caminar a prisa, de subir y bajar escalones, lo que siento es fatiga, ¿no? Este consumo de oxígeno es qué tanto yo intercambio a nivel alveolar en pulmones oxígeno por CO2. Y entonces, cuando yo aumento entrenando la capacidad aeróbica, puedo intercambiar esos gases de mejor forma, ¿ok? Eso es consumo de oxígeno. Pero bueno, la definición dice que es un parámetro fisiológico que indica la cantidad de oxígeno que se consume o se utiliza en el organismo por unidad de tiempo. ¿Y cuál es la unidad? ¿En qué vamos a reportar el consumo de oxígeno? Y eso lo vamos a ver en el taller. En mililitros kilogramo minuto. Es decir, ¿cuántos mililitros de oxígeno estoy cambiando por CO2 por kilogramo de peso en un minuto? ¿Sale? Eso lo vamos a ver en el taller y está bien cuantificado con pruebas que son bastante fáciles y prácticas para el paciente. Y entonces también se define como el oxígeno que se consume o que consume una persona ante una situación fisiológica de reposo o metabolismo basal, y esto basalmente corresponde a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso en un minuto, lo que corresponde a un MET. Cuando ustedes se adentren o se familiaricen con pruebas de esfuerzo, van a ver que está reportado el consumo máximo de oxígeno en mililitros kilogramo minuto y en METs, ¿sale? Entonces el MET es una unidad metabólica que corresponde a 3.5 mililitros kilogramo minuto. Siguiente. Y este cuadrito es muy interesante
es importante saber que existen diferentes líneas en cuanto a capacidades y potencias tanto aeróbicas como anaeróbicas. El día de hoy hablaremos de lo aeróbico, pero en la parte de abajo son las actividades cotidianas, es decir, actividad física, todo lo que decíamos, gasto energético, ¿no? Que no me implica mayor esfuerzo ni fatiga. En la parte verde es la capacidad aeróbica, es decir, lo que yo puedo realizar. Después la amarilla es la potencia aeróbica, es el techo, lo que yo hago máximo, ¿ok? Y arriba de ellos, en naranja y rojo, es la capacidad anaeróbica, láctica y aláctica, que implica otros sistemas energéticos. Siguiente. Entonces nos enfocaremos a la parte verde. ¿Y cuál es la clasificación de esta resistencia aeróbica? Existe una clasificación por sistemas energéticos y de acuerdo al tiempo de carga o el tiempo de entrenamiento. Siguiente, por favor. En cuanto a la resistencia según el sistema energético, el sistema energético que más se utiliza es el del glucógeno. Dependiendo, el glucógeno si es menos de 90 minutos y a partir de los 90 minutos se utiliza el de los ácidos grasos, ¿ok? No es que acabe uno y inmediatamente aparezca el otro. En realidad empezamos con las reservas de glucógeno y más o menos a los 90 minutos inicialmente, porque se traslapan a los 60 minutos, es cuando se empieza a utilizar el sistema energético de grasas. Por eso es que el ejercicio aeróbico, cuando decimos, es que el paciente quiere adelgazar, oye, quiero hacer ejercicio para adelgazar, no puede hacer ejercicio aeróbico menos de 30 minutos porque apenas está utilizando glucógeno. Paciente que quiera hacer ese cambio de composición, es decir, romper los ácidos grasos, tiene que hacer al menos 60 minutos de ejercicio aeróbico bien prescrito, ¿no? Y ahorita vamos a ver los componentes, pero quiero que se queden con eso en mente. Yo si hago 20 minutos de bici, ni siquiera llego a utilizar ácidos grasos, ¿ok? Siguiente. Y la duración por carga o la clasificación de acuerdo a la duración. Aquí tenemos ejercicio aeróbico de corta duración, de media, de larga y de muy larga. Aquí pusimos algo de minutos. La corta duración son de 3 a 10 minutos, donde se utilizan sistemas energéticos que ya decíamos glucógeno. La media de 10 a 30, la larga de 30 a 90 y la muy larga arriba de 1 hora. Y aquí tenemos que a partir, como les decía, de los 60 minutos ya utilizamos el sistema energético de ácidos grasos y evidentemente arriba de 90, pues más principalmente, ¿no? Y podemos contemplarlo o asimilarlo con intensidad de la potencia aeróbica máxima, que va a ser nuestro techo de capacidad aeróbica. Es decir, cuando hacemos intervalos o ejercicio aeróbico pequeño, no tengo que poner no tengo que poner intensidades bajitas, sino altas intensidades. Y entre más largo o prolongado sea mi ejercicio aeróbico, yo puedo hacer intensidades un poquito más moderadas, ¿ok? Porque el paciente va a estar ahí más de 60 minutos o más de 1 hora haciendo el ejercicio aeróbico y nadie puede tolerar eso. Ya pasamos a otro sistema energético, ¿ok? Siguiente. Y bueno, de forma general, porque existen muchísimos beneficios del ejercicio aeróbico, pero estos son los principales que me gustaría que se quedaran y de verdad que ojalá el ejercicio se pudiera prescribir en una pastillita, como los medicamentos, porque tiene beneficios a todos niveles. No existe sistema ni aparato que no se beneficie del ejercicio. Y de verdad, permite, por ejemplo, cambios en la composición corporal. Ya decíamos, si hacemos un ejercicio prolongado, voy a romper grasas porque lo voy a hacer. Mejora la función cardiovascular y la capacidad pulmonar al hacer este intercambio de oxígeno por CO2. Facilita la circulación sanguínea, como nos decía el doctor, aumenta el retorno venoso simplemente por utilizar algunos músculos. Influye positivamente en el estado de ánimo. Se ha relacionado mucho, hablando de fuerza, la disminución de la fuerza o sarcopenia a estados mentales como depresión o ansiedad. Entonces, en la parte aeróbica también al hacer el ejercicio aeróbico estimulamos endorfinas y esto ayuda a su vez a la inhibición del dolor. Entonces el paciente también se va a beneficiar disminuyendo su dolor y generando sensaciones placenteras. También sirve a nivel social. Si dejamos a un paciente adulto mayor haciendo el ejercicio solo y lo ponemos con otras 4 personas que conoce o incluso ahí se hacen amigos, tiene mejor evidencia cuando lo hacemos en grupo, en el adulto mayor. No así en el paciente joven. El paciente joven es igual. Se hizo un estudio en el que equiparaban estas dos cosas. En el adulto joven, incluso los que van al gimnasio solos, tienen beneficios porque tienen beneficios, pero en el adulto mayor es muy importante la parte social, ¿ok?
Mejora la calidad del sueño y el bienestar de manera general, ayuda a disminuir las cifras de presión arterial y reducir los niveles de colesterol malo, que es el LDL, y aumenta los niveles de colesterol bueno, que es el HDL. Cuando hablamos de laboratorios en el paciente, les digo, no hay otra forma de elevar el colesterol bueno, que es cardioprotector, que con ejercicio. ¿Vale? Entonces, importantísimo, no existe pastillita que yo le dé para aumentar su HDL que el ejercicio. Y pues disminuye también a nivel de todos nuestros adultos mayores, casi siempre se van a presentar con diabetes e hipertensión. Entonces, a nivel de diabetes ayuda a disminuir la resistencia a la insulina. Estos receptores de insulina que están bloqueados, el ejercicio aeróbico ayuda a quitar este bloqueo, ¿ok? Y pues evidentemente, como decíamos, el ejercicio debe tener un objetivo y va a aumentar mi capacidad de resistencia aeróbica. Siguiente, por favor. Pero bueno, ya que hablamos de todo esto, ¿cómo es que se prescribe el ejercicio aeróbico? ¿Cómo lo voy a hacer, doctora? ¿Qué necesito saber? La siguiente. Y principalmente estos son los componentes esenciales o podría llamar primitivos del ejercicio. ¿Quién conoce el famoso FIT con doble T? ¿A qué se refiere con F? Frecuencia. La I, intensidad. La T, tipo. ¿Y la otra T? Tiempo. ¿Existen algunos otros componentes o hasta ahí nos quedamos en la prescripción? Volumen, progresión y falta uno. ¿Quién da más? Falta uno. Empieza con D. ¿Cómo? Densidad, exacto. Entonces pasamos a la siguiente. Espero no le hayan tomado foto a esta, sino a la siguiente. Esta, ¿ok? Y le vamos a ir dando clic, por favor. El primero, como ya decíamos, frecuencia. Clic. Frecuencia, la siguiente, intensidad. La siguiente, tiempo, tipo, volumen, progresión y densidad. Y vamos a abarcar cada uno de estos. Espero a la foto. No, está bien, prefiero que le tomen foto porque si van a entrar al taller, lo vamos a utilizar, ¿sale? Y les voy a preguntar. Siguiente, ahora sí, por favor. En cuanto a la frecuencia, el ejercicio aeróbico, ¿con qué frecuencia se prescribe? Diario, doctora, ¿sale? Podemos tener un día de descanso, pero las guías, los artículos más recientes, refieren 5 a 6 días de la semana con 1 o 2 días de descanso. Entonces, ejercicio aeróbico yo lo voy a decir al paciente 6 días a la semana o mínimamente de lunes a viernes, ¿no? Y la frecuencia pues se refiere al número de veces que realizamos el ejercicio en un periodo de tiempo concreto, generalmente en una semana. Entonces, diario, el ejercicio aeróbico diario. A diferencia del ejercicio de fortalecimiento, que tenemos que esperar a que el músculo repare, se regenere, etcétera, donde no puede ser diario, dependiendo de las cargas. Siguiente. La intensidad lo vamos a dejar al final, porque para mi gusto es el componente más importante y es el componente que a veces tenemos más deficiencias, ¿ok? Si no hago un ejercicio a una adecuada intensidad, no voy a generar las adaptaciones que yo quiero. Así yo le ponga todos los demás componentes, si no lo hago a la intensidad que requiero, no voy a tener las adaptaciones. Evidentemente el ejercicio es tan noble que vamos a tener ciertas adaptaciones, pero no en los tiempos que la fisiología del ejercicio refiere. Siguiente, eso lo dejaremos al final. Ahora, el tipo. ¿Cuántos tipos de ejercicio aeróbico conocen? ¿Quién me puede decir alguno? Ajá, ¿cuál? Estamos hablando solo de ejercicio aeróbico. Hay dos clasificaciones, una que puede ser continuo y la otra puede ser interválico y la otra se refiere al tipo, es decir, en qué aparato lo voy a hacer o qué actividad voy a hacer. ¿Qué actividades son aeróbicas? Si yo voy a hacer ejercicio aeróbico, ¿qué le voy a decir al paciente que pueda hacer? ¿Correr? ¿Natación? ¿Bici? ¿Cómo? ¿Caminata? Caminata con todos los componentes, ¿eh? Todos estos son correctos. Y cicloergómetro. ¿Podemos dar clic, por favor? Cicloergómetro puede ser de brazos o de piernas. Entonces, caminata, siguiente. Natación, lo que ya decíamos, un trote, correr, bicicleta, escaladora. La anterior, por favor.
Y como decíamos, hay otra clasificación que puede ser en la parte izquierda, continuo o interválico. En el interválico no sé si alcanzan a ver, pero se ve como unas onditas. En realidad es esto un registro de un polar, que es un sensor de frecuencia cardíaca, donde el paciente está haciendo ejercicio aeróbico interválico. Yo le digo al paciente que haga una actividad, en este caso es escalón, hace la actividad, descansa, hace la actividad, descansa, ¿ok? Con todos estos componentes del ejercicio, pero pueden ser esas dos. ¿Cuál es el mejor? En realidad no hay mejor de estos dos, pero el mejor es el que se adapte al paciente. Yo no voy a poner a un paciente desacondicionado a que me haga un ejercicio continuo porque no lo va a tolerar, ¿ok? Pero sí, un paciente desacondicionado puede empezar con ejercicio aeróbico interválico, ¿no? Que yo le ponga 2 minutitos y que descanse 1, y otra vez 2 minutitos y que descanse 1. A nivel de evidencia científica, tiene el mismo beneficio, ¿ok? Pero es más fácil a un paciente llamarlo al ejercicio, a que haga interválico, a que lo vea como un sufrimiento de voy a estar en la bici más de 1 hora, ¿no? Siguiente. Y bueno, en el adulto mayor, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor tipo de ejercicio aeróbico? Porque evidentemente hay que cuidar mucho las articulaciones, la pérdida de fibra muscular tipo 2, etcétera. Siguiente. El mejor ejercicio aeróbico para el adulto mayor es el que tenga menor impacto articular, es decir, no vamos a recomendar tanto las caminadoras como para trotar o correr. Siguiente. El que tenga mejor ergonomía. Hay unas bicis, y si ahorita las pueden buscar, las bicis recumbentes. ¿Quién conoce las bicis recumbentes? Ahorita las van a conocer si no. Pero son unas bicis que es como una sillita, tiene un respaldo lumbar, súper amigable para la columna, y el paciente hace la bici. No así como las de spinning. Las de spinning en realidad cero para pacientes adultos mayores, porque tienen una posición que para empezar mantienen una flexión de columna lumbar y eso a nivel biomecánico sobrecarga mucho los músculos lumbares. Y hay pacientes que ya van a venir con lumbalgias de base. Siguiente. Y el que tenga menor riesgo de caídas, como decíamos, ponerlo en una caminadora a cierta velocidad me va a predisponer a que si el paciente adulto mayor ya utiliza un auxiliar de la marcha, yo tenga riesgo de caídas. Y es justo lo que buscamos en la unidad de atención integral, disminuir el riesgo de caídas. Entonces me estaría contradiciendo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los mejores o los que se recomiendan más a nivel de artículo científico? Siguiente, por favor. Le damos como 3 clics. Esta es la bici recumbente, marca SciFit. Esta, como vemos, es un asiento donde el paciente recarga la espalda y es un cicloergómetro de brazos, ¿sale? Arriba. Y el paciente va a estar haciendo el ejercicio aeróbico con los brazos. Y abajo es un cicloergómetro de piernas, bici recumbente, donde está sentado apoyando la espalda y el ejercicio es prácticamente únicamente con miembros inferiores. ¿Cuál de estos dos es mejor? Ambos, ¿ok? Pero tenemos 2 opciones, que si el paciente, híjole, es postoperado de cadera y todavía no alcanza el rango de movilidad para la flexión, lo puede hacer con los brazos, ¿ok? Existen diferentes opciones y eso lo veremos en el taller también. La siguiente. Y estas son como las cosas más sofisticadas, ¿no? Que a veces no tenemos en el consultorio, que no tenemos accesibles, pero sí tenemos estos aparatitos. A la izquierda abajo tenemos ese cicloergómetro de brazos que se puede adquirir en Mercado Libre, más o menos tiene un costo como de 500, 600 pesos y le sirve muchísimo al paciente porque es tanto para brazos como para piernas. Y lo importante ahí es que tenga esa pantallita porque tenemos que cuantificar la intensidad, ¿ok? Le voy a decir al paciente, vamos a pedalear con brazos o con piernas y es súper amigable para ellos. La siguiente, por favor. O el escalón. El escalón es un ejercicio que también veremos en el taller, en el que se hace una prueba y se hace prescripción de ejercicio. En la consulta privada, la mayoría de mis pacientes, 50% son deportistas, 50% son adultos mayores. Y a la mayoría, más bien al 100%, les prescribo ejercicio con escalón y con cicloergómetro, mejorando así la velocidad de la marcha, mejorando así la capacidad aeróbica. Me dicen, doctora, yo ya puedo subir escaleras sin cansarme. Yo ya puedo caminar alrededor de mi casa, en mi manzana, sin fatigarme, ¿no? Ya no me tienen que esperar los nietos para caminar. Siguiente. El tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a hacerlo? Lo que ya decíamos, no menos de 20, 30 minutos, dependiendo cuál sea mi objetivo, ¿ok? Si mi objetivo es capacidad aeróbica, yo lo puedo hacer 30 minutos. Si mi objetivo es cambio en la composición corporal para disminuir ácidos grasos, no menos de 60 minutos, ¿ok? Siguiente.
Pero, ¿qué siempre nos dicen en la recomendación? Siguiente, por favor. El famoso 30 minutos al día, ¿no? Escuchamos en la radio, en la tele, que solamente hacen una recomendación general de hagamos ejercicio 30 minutos al día, pero no nos dicen si ejercicio aeróbico, si ejercicio de fuerza, a qué intensidad, todos los demás componentes, ¿no? ¿Cuál es el volumen, cuál es la densidad, etcétera? Entonces, borremos eso de la mente y vamos a complementar, ¿sale? Esto, decir 30 minutos al día, solo es una parte de los componentes del ejercicio, solo me están diciendo tiempo, ¿ok? Siguiente. Y aquí, ¿le podemos hacer la anterior, por favor? Para no spoilear. ¿Cuál es la recomendación de la OMS en cuanto anterior, por favor? La recomendación de la OMS en cuanto a ejercicio aeróbico. Ajá. 300 minutos a la semana, ya sea intervalo o Exacto. ¿Es médico usted? ¿Qué perfil tiene? No. ¿Y cuál es su nombre? Félix. Félix nos dice que 300 minutos que puede ser acumulado, eso es muy importante. Son 300 minutos semanales, que puede ser acumulativo, es decir, puedo hacer 21, 60 el otro día, es decir, acumulativo, ¿sale? Pero la recomendación general dice la OMS que son de 150 a 300 minutos a intensidad moderada, semanal, ¿ok? O de 75 a 150 minutos a intensidades altas. ¿Okay? Entonces nos da dos opciones. Ahora, ¿quién de nosotros hacemos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico? Para empezar, ¿quién hace ejercicio aeróbico? ¿Quién va a correr? ¿Quién va a nadar? Ah, muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Sofía. ¿Cuántos días de la semana vas? 3 días. ¿Cuántos minutos por día? 60. Entonces, ¿cuántos minutos está haciendo Sofía por semana? 180, ¿ok? Y está cumpliendo con lo mínimo necesario de 150 a 300 minutos. ¿Y esa no intensidad moderada o alta, Sofía? Moderada, ¿ok? Entonces, cada quien haga su ejercicio de cuántos minutos estoy haciendo ejercicio aeróbico. Las pesas no cuentan aquí, ¿eh? Solo aeróbico. Bien, y si lo hacemos a alta intensidad, es decir, interválico, tiene que ser entre 75 y 150. Y es lo que nos dice aquí. ¿Podemos la anterior, por favor? Les puse aquí todo lo que tiene la recomendación de la OMS, porque en infancia y adolescencia dice al menos 60 minutos al día, moderado o intenso, ¿no? Los niños tienen una pila que en realidad llegar a la capacidad aeróbica es muy fácil con ellos. Pero en personas adultas, lo que les comentaba, de 150 a 300 y de 75 a 150, dependiendo la intensidad, ya sea moderada o intensa. La siguiente. Y tiene estas dos recomendaciones, personas adultas mayores y personas adultas mayores con afecciones crónicas. ¿Le ven alguna diferencia? Es la misma recomendación, ¿no? Entonces, de forma general, la OMS dice 150 a 300 moderado y de 75 a 150 intenso. Eso es en cuanto al tiempo. Y ya estamos hablando también de volumen, que es el siguiente parámetro, por favor. Siguiente. Volumen. ¿A qué se refiere volumen? Siguiente. Es el tiempo que estoy haciendo intrasesión. ¿Ok? Es decir, ¿cuánto tiempo estoy haciendo a la semana? Usualmente contamos en minutos. Definimos volumen de entrenamiento como la cantidad total de trabajo realizado, ya sea en una sesión o en una semana. Y es la recomendación que nos decía la OMS. Ahí habla tanto de tiempo como de volumen. Y la misma recomendación. Eso como recomendación general para que con sus pacientes digan, al menos le tengo que prescribir 5 días. Y para tener 150 minutos son 30 minutos al día, ¿no? Si yo le prescribo 10 minutos de lunes a viernes, no estoy llegando ni siquiera a la recomendación más bajita. Siguiente. El siguiente componente es la progresión. Es muy importante progresar el ejercicio porque el cuerpo es tan hábil y tan sabio que si yo le pongo el mismo estímulo 5 o 6 semanas, el cuerpo ya no reconoce como algo externo que me vaya a generar una adaptación. El ejercicio funciona de la siguiente forma. Yo estoy en reposo, necesito un estímulo, es decir, o cargar una pesa o empezar a correr para que yo genere una adaptación. ¿Ok? No hay adaptación si no hay estímulo. Y ese estímulo debe ser un estímulo eficaz, como dice la flechita azul.
En esa imagen, no se ve, pero la gráfica roja es un estímulo no eficaz, un estímulo por debajo de algo que me va a generar una adaptación, un estímulo ineficaz. Es decir, que yo le pusiera o menos tiempo o menos intensidad o que el volumen intrasemana sea menor. Cualquiera de estos componentes que no sea adecuado va a caer en esto rojo, no va a generar adaptaciones, ¿ok? Pero si yo estoy en la verde, es una carga de mantenimiento. A lo mejor es un paciente que ya trabajó mucho y fuera del adulto mayor está en un periodo de descanso antes de la competencia. Yo le puedo dejar cargas de mantenimiento, ¿ok? Y las dos gráficas azules, clarito y la azul rey, son estímulos eficaces. Es decir, son estímulos que me van a generar una adaptación, siempre y cuando se hagan de forma adecuada y por el tiempo adecuado. ¿Cuántas semanas yo tengo que esperar para tener una adaptación aeróbica? Más o menos. O sea, si yo hago ejercicio hoy, ¿ya tengo adaptaciones mañana? No es tan rápido. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas se imaginan? 8 semanas, ¿quién dice más, menos? 4 semanas. Y a lo largo del entrenamiento, sus frecuencias basales van bajando. ¿Por qué? Porque estoy entrenando a mi capacidad aeróbica de cambiar oxígeno por dióxido de carbono y al mismo tiempo al corazón. Y ese corazón ya necesita menos latidos para poder bombear esos 5 litros de sangre, ¿ok? Que un corazón que no está entrenado tiene que dar 100 latidos para bombear eso, ¿no? Entonces es un corazón más fuerte. Y en la gris tenemos los estímulos nocivos, es decir, si yo me paso, o sea, no debo ser ni muy, muy, ni tan, tan, si yo me paso de esa carga, voy a lesionar al paciente, que es lo que no queremos. Entonces no queremos ni un estímulo nocivo, ni un estímulo ineficaz. El ejercicio es así bien prescrito. Siguiente, por favor. Y entonces adaptaciones a partir de la 6ª semana, con mejores evidencias a partir de la 8. Hay quienes dicen que hasta 12 semanas, es decir, 3 meses. A partir de 2, 3 meses ya tenemos las adaptaciones que yo quiero. Entonces es hacer conciencia con el paciente de hacer el ejercicio, porque el paciente a veces puede decir, lo voy a hacer esta semana y ya no lo hago la siguiente. Y eso que ya se ganó, se pierde. Es volver a empezar, ¿no? Ustedes saben, la condición física es algo que tardamos mucho en trabajar, pero en perder, híjoles, es muy celosa la condición física. Entonces la progresión puede ser de diferentes formas. Lo puedo progresar en tiempo, lo puedo progresar en intensidad, en densidad y en tipo, ¿ok? Es decir, de un interválico lo puedo ir haciendo continuo, hasta lograr que haga estos 60, 90 minutos continuo. La siguiente, por favor, es la densidad. No, la progresión no antes de 4 semanas, porque ahí, híjole, yo estoy entrenando a mi paciente, es la semana 3 y todavía no veo cambios. Es porque todavía no es tiempo, ¿ok? Importante entonces que sepamos fisiología del ejercicio, en qué momento voy a presentar o esperar los cambios. Y ahora sí, siguiente. La densidad, ¿me recuerdas tu nombre? Francisco, porque hablaste de densidad. ¿A qué se refiere densidad? ¿O alguien que le ayude a Francisco? Más o menos. Ajá. Es la relación del tiempo de trabajo con el tiempo de descanso, ¿ok? Y eso es densidad y lo tenemos como una relación. Siguiente. Es decir, en el ejercicio interválico, este paciente hizo 2 minutos por 1 de descanso, 2 minutos por 1 de descanso. Es la relación trabajo-descanso. Siguiente. En esta relación 2 minutos y 1, mi densidad es 2 a 1. El trabajo es el doble que el descanso, ¿ok? Entonces, siempre que vean densidades 1 a 2, es que el tiempo de descanso es el doble que el del entrenamiento, ¿no? Siguiente. 2 a 1 es que trabajo el doble del descanso, es decir, puedo hacer 2 minutos y descansar 1, o hacer 4 minutos y descansar 2, etcétera. La relación al doble, ¿ok? Siguiente. Puede haber relaciones 1 a 2, donde justo el trabajo de descanso sea la mitad, el trabajo de entrenamiento sea la mitad que del descanso. Siguiente, traigo un ejemplo para ustedes. Y entonces, si tengo un paciente que realiza ejercicio aeróbico en cicloergómetro de brazos interválico, haciendo 9 minutos y descansando 3, ¿cuál es su densidad? ¿Cuál es la densidad de este paciente que trabaja 9 y descansa 3?
¿Cómo? 2-1. ¿Qué relación hay entre el 9 y el 3? Exacto. ¿Quién dijo 3-1? 3-1. Está trabajando el triple que el del descanso, ¿sí? ¿Dudas en esto? Perfecto. Siguiente. También lo veremos en el... Ya ahí está la pregunta resuelta. Siguiente. En el taller. Y la intensidad, como les decía, lo quise dejar al final porque es lo más importante para mí, que comprendamos que la intensidad es importante y entonces, ¿cómo puedo yo valorar la intensidad de mi paciente durante el ejercicio aeróbico? Uno, por porcentaje de consumo de oxígeno, que para eso es un poquito más laborioso porque hay que hacer una prueba de esfuerzo. Lo puedo progresar en cuanto a watts, si es que se trata de un cicloergómetro de brazos o de piernas. Escalas de percepción de esfuerzo, esto es lo más importante y lo más funcional para nosotros, que vamos a hacer un ejercicio, una prescripción de ejercicio aeróbico funcional en el consultorio, ¿no? En su paciente día a día. O porcentaje de frecuencia cardíaca. Aquí quisiera quitar como un mito. La prescripción del ejercicio no se hace por frecuencia cardíaca. La monitorización sí, pero que yo le diga al paciente, ¿tiene que entrenar en esto o tiene que llegar a este porcentaje? Realmente no, ¿ok? Porque tenemos pacientes que pueden tener FA, fibrilación auricular, y entonces, ¿cómo yo le voy a decir, trabaje en esta frecuencia cardíaca si su corazón está así, ¿no? No es aplicable para todos, pero sí lo puedo hacer en consumo, en porcentaje de consumo de oxígeno, en potencia, y muy importante, la escala de Borg, de percepción de esfuerzo. ¿Quién la conoce? Levante la mano. Muy bien. Esa escala, la siguiente, por favor. Sabemos que tenemos dos, la escala normal y la modificada, ¿no? La normal es del 0 al 20 y la modificada del 0 al 10. La siguiente, esto lo veremos en el taller, el porcentaje de frecuencia cardíaca para monitorización. Entonces, aquí está el Borg, que es la percepción subjetiva del paciente para saber qué intensidad está teniendo. Y entonces, de forma general, ¿qué intensidad debe referir el paciente para estar en un ejercicio aeróbico? Para que no sea ni una carga ineficaz ni una carga nociva. ¿Qué percepción de esfuerzo? Tiene que estar entre 6 y 8, ¿sale? Si el paciente me percibe durante el entreno, doctora, yo estoy en una percepción de 6, estoy bien, ¿no? Si estoy en 7, estoy bien. Si estoy en 8, estoy bien. Pero si estoy en 9, es que ese estímulo ya está siendo nocivo, ¿no? Si estoy en un 4, en un 3, es un estímulo ineficaz. Entonces, nos quedamos con percepción de esfuerzo Borg entre 6 y 8. Aquí dividen la capacidad aeróbica y la potencia aeróbica, pero esto ya es más específico, de forma general, de 6 a 8. La siguiente. Y esta es la escala de Borg, para los que no están familiarizados, es la escala de percepción de esfuerzo subjetiva referida por el paciente, y esta es la normal. Ahorita les voy a presentar la modificada, en donde va del 0 al del 6 al 20, donde el 6 y 7 es muy, muy ligero, el 8 y 9 muy ligero, 10 y 11 ligero, regular de 12 a 13, pesado 14 y 15, muy pesado 16, 17 y muy, muy pesado 18, 19 y 20. Pero si el paciente está ahí haciendo el ejercicio, yo le digo, dígame en qué número está del 0 al 20, es complicado. El paciente a veces está más enfocado en hacer el ejercicio que en decirme en qué número está. Para eso se hizo la escala modificada de Borg. Siguiente, donde es más fácil preguntarle en escala del 0 al 10, ¿qué tanto esfuerzo usted percibe? ¿No? Y ya me pueden decir un 6, 7 u 8 y estamos ahí de forma correcta, ¿no? Donde va desde el reposo, muy ligero, algo pesado, muy pesado o al extremo. Y las escalas también, nosotros podemos imprimir la escala y ponérsela al paciente para que él solamente señale y eso es más fácil, sobre todo para el adulto mayor. Un paciente más joven sí me puede comprender o decirme en qué está, pero hay pacientes de verdad que al no estar relacionados con el ejercicio les cuesta mucho trabajo diferenciar en qué esfuerzo están. Entonces, si yo le pongo caritas, me va a decir en este, ¿no? Siguiente. Y Carbonen, ¿por qué hizo esta escala de percepción de esfuerzo? Lo hizo así porque en realidad él decía que del 0 al 10, él lo relacionaba mucho con la frecuencia cardíaca. Podemos ver ahí cómo está la percepción de la escala normal, del 6 al 20,
Y él decía que estando en un Borg, por ejemplo, de 10, correspondía más o menos, multiplicándolo por 10, a una frecuencia entre 100 y 120. Si estábamos en un 12, entonces correspondía a una frecuencia entre 120. Si estábamos en un 18, en una frecuencia de 180. Por eso lo hizo así, del 0 al 20, ¿ok? Y es algo muy subjetivo, pero que nos puede orientar hacia más o menos qué frecuencia, pero ya sabemos que todo el ejercicio es individualizado, ¿sale? Siguiente. Bueno, y de todo esto que ya hablamos de los componentes del ejercicio, doctora, ¿cómo lo voy a aplicar al adulto mayor, no? Hemos hablado de algunas cosas específicas del adulto mayor, pero ¿qué dice la bibliografía? ¿Qué dicen los artículos más recientes en cuanto a ejercicio aeróbico? Siguiente. Porque ya me hizo bolas. Híjole, aquí no se ve, pero bueno. Esta es una revisión que hicimos en el instituto, justo para presentar un caso clínico del programa que llevamos en el instituto. Este programa, las 3 columnas que vemos, en la primera columna dice resistencia aeróbica, en la segunda dice fuerza y en la tercera dice capacidades coordinativas, que si recordamos implica todas las capacidades condicionales e incluimos flexibilidad y estiramientos para abarcar las 4. Y en nuestro componente de ejercicio aeróbico nos recomienda lo siguiente. Siguiente, por favor. Y viene de estos artículos. En este artículo, que es de 2014, nos recomiendan, en un estudio que se hizo con algunos pacientes adultos mayores, el ejercicio aeróbico en bicicleta. Usualmente utilizan estas bicicletas recumbentes, que tienen el respaldo, como ya les mostré, al 65% del consumo máximo de oxígeno. Aquí sí, hicieron en estos pacientes una prueba de esfuerzo y prescribieron al 65%, ¿no? Durante 60 minutos, ¿no? Y de lunes a viernes. ¿Qué volumen tiene estos pacientes que hicieron este ejercicio? 60 por 5, 300, ¿no? Están en un volumen bien, me dice qué intensidad, me dice cuántos días de la semana y por cuánto tiempo. Lo hicieron por 8 semanas. Siguiente. En este otro artículo mencionan, aquí vieron los efectos combinados de ejercicio de fuerza y aeróbico en pacientes adultos mayores, específicamente mujeres. También es de 2014 y recomiendan en cuanto al ejercicio aeróbico, caminata del 40 al 70% de la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Ok? Eso lo veremos en el taller cómo se obtiene. Pero de forma general, es la frecuencia máxima esperada por edad menos la de reposo, ¿sale? O la frecuencia máxima en una prueba de esfuerzo menos la del reposo. Y esto lo hicieron durante 5 veces por semana por 8 semanas. Si vemos estos programas, como decíamos, no son menos de 4 semanas. Y estas son las recomendaciones generales para hacer el ejercicio aeróbico en adultos mayores. Siguiente. Y entonces hicimos un cuadrito donde esto era lo que recomendábamos en el instituto. Podemos hacerlo por intensidad, duración y densidad. Y lo podemos hacer del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca de reserva con una intensidad de 3 a 5, aunque en realidad eso es muy por debajo. Este es otro artículo que mencionaba esto. Y también lo podemos hacer en interválicos de el 80 al 95% del trabajo de la reserva cardíaca, ¿no? Con un Borg, justo lo que decíamos, entre 6 y 8. O lo podemos hacer en hits, ¿sale? Es decir, interválicos de alta intensidad al 100% de la carga de trabajo, de 6 a 8 en esta percepción de esfuerzo, con una duración de 20 minutos o de 10 a 15 minutos y conforme se va haciendo más intenso, menos minutos, ¿ok? Y una densidad, si es continua, evidentemente no va a tener descansos, pero si es interválico de moderada intensidad, lo haremos con una densidad de 1 a 0.5, es decir, el trabajo de descanso va a ser la mitad que el trabajo de entrenamiento. Y en la parte de los hits se hace 1 a 1, es decir, si voy a hacer un hit de 2 minutos, descanso 2 minutos. Si lo hago 1 minuto, descanso 1 minuto. ¿Ok? Siguiente. Y esto fue lo que concluimos en cuanto a recomendaciones en el Instituto Nacional de Geriatría, que es de donde vengo. El ejercicio aeróbico debe ser de 30 minutos como mínimo por 5 días, más combinado con ejercicios de fortalecimiento. El ejercicio aeróbico en combinación con ejercicio de fuerza es el mejor tratamiento para un paciente en general, pero mejor en adulto mayor, ¿sale? Evidentemente con capacidades coordinativas, es decir, ejercicio, equilibrio y balance, y estiramientos para también promover la flexibilidad. Realizar este ejercicio aeróbico con monitorización de frecuencia cardíaca para tener también una monitorización de la percepción del esfuerzo, como siempre decíamos, entre 6 y 8, ¿ok?
Lo demás es sobre el programa completo que tenemos, que incluye fortalecimiento, también en una escala, ahí no se utiliza tanto Borg, sino OmniRes, entre 6 y 8, e iniciar, como decíamos, programas de balance, equilibrio y marcha, y siempre abarcar todos los componentes de la prescripción del ejercicio, el famoso FIT-BPD. A partir de ahora espero que no solamente nos quedemos en el FIT, sino que sepamos que hay volumen, progresión y densidad, ¿ok? Que todo esto debe tener nuestra prescripción del ejercicio. Este es nuestro programa completo que tenemos en la unidad y con esto quiero ejemplificar que el ejercicio aeróbico es una parte de lo que tenemos que intervenir en el adulto mayor. Siguiente. Y para concluir, lo que quiero que se lleven a casa, al salón de clases, al consultorio, al familiar, es lo siguiente, que el ejercicio aeróbico tiene múltiples beneficios en el adulto mayor y en cualquier paciente, que siempre y cuando se prescriba de forma adecuada voy a tener las adaptaciones que yo quiero en el tiempo que yo quiero, no antes de las 4 semanas, no nos desesperemos, pero sí hacer conciencia al paciente de lo que implica el ejercicio aeróbico y cuánto nos cuesta. En la consulta yo me enfoco muchísimo y sí le doy mucho tiempo a que el paciente entienda cuál es su padecimiento y qué beneficios voy a tener, pero que esos beneficios no son inmediatos, ¿ok? No olvidar una prescripción adecuada del ejercicio con todos los componentes, ya no solo quedarnos en FIT, sino todos los componentes del ejercicio, y que el ejercicio aeróbico forma una de las 4 partes principales de un tratamiento de rehabilitación en el adulto mayor. Que existen diferentes tipos de ejercicio aeróbico que son seguros para el adulto mayor, que no todo lo que prescribimos de ejercicio aeróbico para un adulto joven o para un paciente adolescente va a ser igual al adulto mayor. Ya veíamos cuáles eran las características principales para poder elegir la mejor opción para él y quitar de la mente que ya no solamente es la prescripción 30 minutos al día, ¿no? Va más allá. 30 minutos al día solo es una parte de los componentes que es tiempo, pero que tiene que tener todo lo demás. Y bueno, que la adecuada prescripción del ejercicio nos llevará a conseguir tanto respuestas como adaptaciones esperadas en nuestro adulto mayor. Y siguiente, creo que ya fue la última. Gracias por su atención y por haberse quedado hasta ahorita. Gracias.